Creepypasta. Hay algo abajo de mi cama. ¿Por qué? Porque volví a recordar ese suceso macabro que me pasó hace 5 años. Porque me tuvo que pasar eso a mí. Y porque lo volví a recordar. A veces la vida puede ser injusta hasta contigo mismo. Y tal vez hasta no te quiera suceder este suceso que me pasó a mí, te contaré. Mi nombre es Kevin y te contaré esta historia que me tuve guardada por 5 años en mi cabeza, pero ahora sin tener pelos en la lengua, te contaré esto y espero escuches atentamente. Yo estaba un día normal haciendo limpieza en mi casa, aprovechando que eran vacaciones me di la tarea de recoger mi cuarto y dejarlo limpio. Ya después de terminar de limpiar mi cuarto, fui a comer la comida que me había preparado mi mamá. Ya después de unas horas me fui a acostar a mi cama, y ya estaba a punto de irme a dormir. Finalmente el sueño me había ganado y dormí. Pero en la madrugada había escuchado unos ruidos, yo pensé que mi mamá se había levantado al baño y por eso los ruidos, y me volví a dormir sin nada de preocupación hasta que otra vez se escucharon esos ruidos. Yo me levanté de la cama y dije en voz baja: hola. Nadie había respondido, así que mejor me volví a dormir y decidí ignorar toda la situación. Al día siguiente me quedé con la duda de lo que había pasado ese día mientras dormía y escuchaba ruidos, así que finalmente decidí marcarle a una amiga llamada Sofía. Ella me había contestado el teléfono y le dije: hola Sofía, ¿cómo estás? Ella me contestó: muy bien Kevin, ¿y tú cómo estás? Yo le dije: estoy bien, oye, ¿puedo preguntarte algo? Ella me preguntó que qué quería preguntarle y yo le dije: ¿puedes venir a mi casa a hacer una pijamada? Ella me dijo que sí, finalmente planeamos todo y finalmente habíamos finalizado la llamada. Después de eso me preparé para la pijamada que iba a tener con ella. Finalmente Sofía había llegado a mi casa y la llevé a mi habitación para hacer la pijamada. Ya era de noche y pensábamos contar historias de terror y divertirnos viendo la televisión. Ya después de hacer todo eso nos quedamos casi dormidos. Mi amiga Sofía me dijo casi durmiendo: buenas noches Kevin, descansa. Yo no respondí porque ya estaba dormido, pero otra vez ese ruido de nuevo. Me levanté despacio de la cama donde dormía junto a Sofía. Me quedé viendo al piso un rato, sin saber qué hacer otra vez con ese ruido, y me levanté al baño a verme mi cara, y estaba muy cansado y con ganas de dormir, así que decidí volver a acostarme para volver a dormir, pero otra vez ese ruido de nuevo, no puede ser. Me levanté y escuché que el ruido venía debajo de mi cama. Finalmente me armé de valor y bajé la cabeza, pero no había nadie, solo estaba oscuro. Así que volví a la cama para volver a dormir y no despertar a Sofía con mis ruidos. Pero otra vez se volvió a escuchar otro ruido, yo estaba a punto de explotar de la locura, pero había alguien abajo de mi cama. Vi que era alguien extraño que solo le podía ver los ojos como si fuera humano. Yo me quedé impactado viéndolo un rato con mucho miedo hasta que agarré un objeto y estaba a punto de pegarle con ese objeto, pero esa cosa pegó un grito tan fuerte que hizo que me tapara los oídos del impacto, y después Sofía se había despertado y cuando me vio en el suelo queriéndome cubrir, ella vio a ese ser saliendo de mi cama y ella pegó un grito y ese monstruo se abalanzó contra Sofía. Ella estaba gritando y suplicando que la salvara, así que me armé de valor y le pegué a esa cosa. El paro y se había quitado la capucha que tenía y lo que vi fue muy asqueroso y lo más perturbador. Ese ser tenía la cara muy deformada y cortada y parecía que le salían gusanos y abono en su cara toda demacrada, y no decía ni una sola palabra y se me quedó viendo fijamente. Hasta que ese monstruo señaló a algún lado, yo vi a donde señalaba, y era a la habitación de mi mamá. Yo de inmediato lo quise detener, pero él me mandó al piso y fue directo hacia la habitación de mi mamá para hacerle algo. Yo solo intentaba detenerlo, pero algo en él hacía que me detuviera y no hiciera nada. Hasta que solo escuché el grito de mi madre impactante.
Yo me puse a llorar y Sofía me consolaba mientras esa cosa después de unos minutos regresó a mi cuarto y me miró fijamente a mí y a Sofía. Él solo puso una sonrisa perturbadora y salió de mi casa y aquí comenzó lo peor. Ese ser empezó a salir de mi casa y empezó a matar a todos los que estaban en mi barrio. Casa por casa oiga como hacía esas cosas impactantes, yo me armé de valor y le dije a Sofía que se quedara en mi cuarto y se escondiera bien. Yo salí de mi casa rumbo a donde estaba esa cosa y le empecé a gritar que quién era y de dónde venía. Él solo me ignoraba y veía cómo mataba a mi vecino ya mayor, viendo la escena con mis propios ojos. Hasta que esa cosa sacó una katana que tenía guardada y me miró fijamente y empezó a sonreír mientras tenía esa cosa en mano. Yo estaba a punto de correr pero él me dejó inconsciente. Cuando desperté estaba en un cuarto oscuro y no veía absolutamente nada. Hasta que me di cuenta de que estaba en mi casa y estaba en el sótano. Yo de inmediato fui a mi habitación y vi que no estaba Sofía, esa cosa se la había llevado a algún lugar donde no debería haber. Yo me puse a llorar y a recordar lo que le dije a Sofía. Yo estaba a punto de rendirme pero después pasé por la habitación de mi madre y la vi muerta por el susto que le había dado esa cosa. Yo me arrodillé en el cuerpo de ella y comencé a llorar tan fuerte que nadie me escuchaba. Después de haber llorado me fui de mi casa totalmente devastado sin ninguna esperanza de encontrar a esa cosa. Hasta que a lo lejos de la salida de mi barrio vi a un señor con una gorra y él estaba mirando a donde yo venía. Yo pensaba que era alguien que me quería hacer algo, tal vez era un ladrón, pero él se me acercó a donde estaba yo estaba a punto de actuar pero él solo se quedó a unos 5 metros de mí y me dijo: ¿estás bien? Yo le dije con miedo de que no estaba bien. Él se me quedó viendo fijamente y me dijo: fue él, ¿verdad? El que causó todo eso. Yo le dije que a quién se refería. Él me dijo: al que salió de tu cama. Yo me quedé impactado y le dije con una voz desanimada: ¿cómo lo sabes? ¿Eres su amigo, su familiar o algo así? Y él me dijo estas palabras que jamás se me olvidarán de la cabeza. Yo era amigo de él. Se llamaba Jesús pero todos lo conocían como el triste. Porque él tuvo una infancia muy difícil. Él siempre sufría problemas de abuso de su padre, que siempre que llegaba borracho a su casa, siempre le pegaba a él y a su madre, y por esas causas su madre terminó suicidándose porque ya no aguantaba el abuso y el dolor de seguir soportando eso. Él se había ido de la casa donde vivía y él juró que iba a vengarse de su padre. Ya después fue cuando él casi no tenía amigos y yo fui su único amigo de toda la vida. Hasta que llegó a la edad que tiene hoy en día y su mente se puso perturbadora y empezó a asesinar gente y a hacer lo que unos le ordenaban hasta que él había cumplido con su promesa y había asesinado a su padre. Ya después de eso nunca lo volví a ver por nada del mundo. Aun cuando lo buscaba él siempre no estaba. Pero ahora que me dices que él te está atormentando solo te aconsejo algo, chico. Véngate de él y hazlo por mí. Porque aunque haya sido mi amigo pienso que se lo merece. Hazlo, chico, te diré dónde está. Está en la escuela donde tú estudias, ahí lo vi pasar junto con alguien que llevaba en brazos inconsciente. Buena suerte, chico. Después de que él me dijo eso desapareció repentinamente frente a mis ojos. Decidí ir a la escuela donde estudiaba, pero antes agarré unas armas que tenía un vecino. Finalmente fui a la escuela, estaba toda oscura y sin nadie que estuviera ahí. Entré por el tejado y finalmente accedí al lugar. Al llegar no escuchaba nada pero a lo lejos, vi a ese hombre caminando tranquilo, al parecer revisando que nadie lo vea, pero él me vio, alcanzó a verme y finalmente él corrió hacia mí. Yo corrí con todas mis fuerzas y gritando el nombre de Sofía hasta que la escuché llorar en los salones de arriba. Llegué donde estaba Sofía y la vi amarrada con golpes en la cara, pero también vi algo perturbador, estaban los cadáveres de los padres de Sofía muertos.
Yo estaba a punto de desatar a Sofía, pero ese hombre llegó y me golpeó. Yo me levanté y comencé a darle golpes, pero él era más fuerte y finalmente me dio un golpe que me mandó al suelo. Yo vi que se acercaba lentamente a Sofía, pero yo con toda mi valentía lo golpeé en la cabeza y saqué una cruz con una Biblia y le dije estas palabras. En el nombre de Jesús y de la Biblia, te condeno directo al infierno y desaparezca ese ser maligno para siempre. Ese hombre al escuchar esas palabras pegó un grito tan fuerte y al final terminó desapareciendo. Después de eso corrí directamente hacia Sofía y la abracé llorando desconsoladamente. Ella también estaba llorando y me dijo que no la dejara sola. Después de 5 años aquí estoy recordando ese suceso macabro que me pasó esa fatal madrugada. Actualmente Sofía y yo somos novios y vivimos juntos, pero aún seguimos recordando ese día en el que nuestras vidas cambiaron para siempre. Si escuchas esto, por favor ten cuidado en tu habitación, puede haber alguien que se pudo haber metido y no tenga buenas intenciones hacia ti.